Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa cuándo nos vean. Bienvenidos a un video más de Video Jars. Ya con todo lo que hemos visto en las lecciones anteriores, vamos a proceder al cálculo de esfuerzos y a partir de ahí hacer nuestro diseño mecánico de los engranes ya a partir de criterios de falla. El primero de esos esfuerzos, que es el que vamos a ver el día de hoy, es el de flexión en dientes, el cual nos lo va a dar la fórmula de Lewis o de Lewis en español, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿de dónde sale esa famosa fórmula de Lewis? Bien, en este caso tenemos que tomar en cuenta, pues ahí está un poquito la historia, que el diente de engrane puede modelarse como si fuera una viga en cantilever y pues como a nosotros nos interesa saber lo que está ocurriendo justamente a la altura de la raíz y por ende del filete, pues acuérdense cómo se puede sacar el esfuerzo en dicha viga. En este caso, tomen en cuenta que aquí está la sección transversal. La sección transversal del diente va a ser un rectángulo. Por un lado vas a tener el espesor del diente y por el otro lado van a tener el ancho de cara. Con esto, acuérdense que esto se puede modelar así. La sección transversal, ancho de diente por ancho de cara, FT. Tenemos una viga de longitud L, que es, en este caso, nuestra profundidad. Y finalmente, WT sería la componente tangencial de dicho diente, ¿no? Entonces, para comenzar, sabemos que para una viga a flexión, ¿cuál es la fórmula de esfuerzo flexionante? MC sobre I. La misma de toda la vida, ¿no? No hay cosas que no cambian. Entonces, la sección transversal, vean ustedes cómo va a ser. Para que puedan visualizar mejor esto, esta sección transversal, por un lado, va a medir T y por el otro lado va a medir F. Aquí tenemos el resto de la viga y finalmente la carga que va a estar afectándome los esfuerzos de dicho diente, pues la componente tangencial de la fuerza, que eso ya lo estuvimos también revisando las otras clases, ¿no? Posteriormente, ya que tenemos todo eso, sabemos que esto es MC sobre I. Asimismo, vamos a tener esta longitud L, que más adelante les voy a explicar a qué me refiero, pero por antes vamos a empezar a trabajar esta flexión, ¿no? Obviamente, dicha flexión va a ocurrir en torno a este eje, ¿no? Y pues vean ustedes que esta fuerza la pueden ver en X, la distancia la pueden ver en Y, y pues obviamente, si este es X, este es Y, el momento flector que me está ocasionando ese diente va a darse en Z, ¿no? Y así lo voy a poner. Ese momento flector naturalmente tiene que ser igual a WT por L. Y es lo que vamos a colocar aquí. Luego, el máximo esfuerzo, acuérdense que es como lo que hemos hecho siempre, va a ser en este punto de la cara, que va a estar a tensión y se va a encontrar a una distancia equivalente al espesor del diente dividido entre 2. Por lo tanto, aquí vamos a poner T sobre 2. Y finalmente, acá abajo, ¿qué va? Acá abajo va el momento de inercia, que en este caso, por un lado tenemos F, luego tenemos la altura T, que es perpendicular al eje neutro. Entonces, recordando la fórmula de momento de inercia, tenemos Ft cúbica dividido entre 12. Ahora, lo que vamos a hacer es simplificar para llegar a una ecuación pues más fácil de manejar. Para eso vamos a cancelar algunos términos. En este caso el 12 se sube y se cancela con el 2 de arriba. Para el caso de la L, pues la L se queda. También tenemos por abajo la F y finalmente T cuadrada, que precisamente cancela con la T de arriba y el T cúbico de abajo. Posteriormente, tenemos que entender de dónde viene la definición del parámetro L. Habíamos dicho que L es una distancia efectiva de lo que sería nuestra viga en cantilever. Sin embargo, aquí lo que tenemos que hacer
es que para que nosotros podamos tener un entendimiento de dicho parámetro, vamos a aprovechar que tenemos un problema de semejanza de triángulos dentro del mismo diente, ¿no? En este caso, vamos a reescribir algunos términos para que el problema sea más fácil de manejar más adelante. En este caso, vamos a tener por un lado t cuadrada sobre 6L. El valor de 6L que estaba en el numerador lo paso en la parte baja del denominador. Eso nos va a servir, por eso lo estoy escribiendo de esa manera. Y pues ya estamos listos para poderlo manipular más adelante, ¿no? Y ahí tenemos la expresión. También ahí hacemos una manipulación algebraica, porque eso está dividido entre 6 y queremos tener un 4 ahí abajo. Parece capricho, pero usando los triángulos semejantes vamos a poder encontrar precisamente pues el manejo de ese término L, ¿no? Porque no es precisamente la profundidad completa del diente, es un parámetro que se configura dentro de la semejanza de triángulos. Ok, entonces tomemos en cuenta los dos triángulos. El primero, el triángulo grande, donde pues tenemos precisamente la longitud L y en la parte de abajo tenemos el espesor, la mitad del espesor de diente T sobre 2, ¿no? O el ancho de diente. Luego abajo tenemos el otro triángulo y es en ese otro triángulo donde vamos a utilizar el parámetro auxiliar X. Ese parámetro auxiliar X va a ser útil también más adelante, ¿no? Pero veamos pues que esta semejanza de triángulos nos es útil para precisamente poner L en términos de valores conocidos como T sobre 2. T ya es un valor que estuvimos trabajando en lecciones anteriores, ¿no? Entonces aquí vemos, ahí está la hipotenusa, la cual debe ser análogo a la otra hipotenusa y es opuesta pues al ángulo recto. Tenemos esos ángulos agudos que son precisamente también semejantes entre sí y pues a partir de eso podemos también hacer una relación entre los lados adyacentes, ¿no? Veamos entonces cómo funciona esta analogía. Entonces, primero hacemos una relación entre la longitud L y el ancho de diente T sobre 2, que en este caso sería lo correspondiente al triángulo grande. En este caso tendríamos el cateto opuesto, que es T sobre 2, y ya para el triángulo chiquito, vean ustedes que T sobre 2 se va a convertir en el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces ahí también tenemos la semejanza de triángulos. Bueno, entonces, vean ustedes que efectivamente, como pueden ver en la filmina, por un lado tenemos T sobre 2 entre L, donde el lado opuesto, T sobre 2, es análogo a L, como en el triángulo chico, X, que ahora ese es el lado opuesto, sobre T sobre 2, que ahora va a ser el adyacente. Por eso se tiene que plantear de esa manera, porque es la relación precisamente que hay entre los lados, no solo con la hipotenusa, sino con el ángulo agudo, ¿no? Entonces, aprovechando que tenemos esa semejanza, podemos reescribir esa ecuación. Y si se dan cuenta, yo puedo despejar este t sobre 2 y pasarlo a donde se encuentra pues la parte azul de la ecuación. Vean ustedes cómo simplifica esto. T2 por T2 me va a quedar T cuadrada entre 4 y dividiendo entre L me queda precisamente T cuadrada sobre 4L, ¿no? Que es precisamente el término que tenemos en la parte baja del denominador. Entonces ya podemos trabajar ese parámetro X. Y pues podrán decir, oye, pero ese parámetro X todavía sigue sin tener un significado tangible. Y pues tienen razón, pero ese parámetro X va a ser la puerta de entrada para el desarrollo teórico de flexión de diente de engrane que precisamente trabajó Lewis en su fórmula, ¿no? Ahora, vean ustedes que aquí hay una coincidencia entre este y este parámetro, ¿no? Entonces,
cuando nosotros hacemos la sustitución, vean ustedes que tras la simplificación y la sustitución me va a quedar todo esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, por un lado tengo WT, luego tengo F, luego tengo este valor de aquí que es X, y finalmente esta fracción se simplifica por 2/3, ¿no? Ahora, entonces aquí está la ecuación que llevamos hasta ahora. Bien, otro truco de los muchos que vamos a hacer el día de hoy es multiplicar por paso circular arriba y abajo, la P minúscula. Y la P minúscula, pues, va a conformar o va a formar parte de este término que se conoce como el factor de Lewis. Esos son los factores que Lewis, que les comenté al inicio de la clase, pues tabuló, ¿no? Y son las tablas, están relacionados con las tablas que tenemos aquí, ¿no? Porque al final de cuentas, el paso circular depende del número de dientes. Y qué mejor que tener una tabla para dejar prácticamente la flexión en términos del número de dientes, ¿no? Y ahí está. Vamos a hacer entonces algunos cálculos similares, ¿no? Vean ustedes que esta P que tengo acá arriba la puedo pasar acá abajo. Y voy a tener 2/3 de X acá arriba y esta P la paso acá abajo. Y luego esta P que estaba acá pues se queda ahí abajo. Y este de aquí finalmente es a lo que se le conoce como el factor de Lewis, ¿no? WT por F por Y por P. Acuérdense que esta, chicos, es una ecuación para sacar la flexión. Luego, dicho esto, finalmente, vamos ahora a dejar esto en términos de lo que es el paso diametral. Que este es un último paso. Veamos. Primero, existe una relación entre, ahora sí, el paso y el paso circular, ¿no? Que esto ya nosotros lo conocemos. Luego, sabemos por definición que este es el valor que van a encontrar en las tablas. La Y mayúscula, ¿qué tal, David? Es igual a pi por Y. Entonces, esto para que no se confunda con la Y, lo voy a poner así como en lógica. Y ahora sí, primero, sabemos que Y minúscula va a ser igual a Y mayúscula dividido entre pi. Pero también vemos que P minúscula es igual a pi sobre P mayúscula. Entonces, sustituyendo esto acá, nos va a quedar WT por F por Y mayúscula sobre pi multiplicado por P minúscula, que es pi sobre P. Ok, entonces vean ustedes que ahí se cancela ese pi. Y lo más importante es que ya estamos llegando, a ver, no, así, a la ecuación que nosotros vamos a necesitar. Pi se va con pi, esta P mayúscula se va acá arriba y me queda fuerza tangencial por paso diametral entre ancho de cara por factor de Lewis. Y esta es la fórmula de flexión que vamos a estar usando para unidades inglesas, ¿no? Y esta Y que está acá, es básicamente calculable con la tabla que les estoy mostrando a la derecha. Si ustedes conocen el número de dientes, conocen Y. Entonces, la F usualmente la determinan por diseño. WT la obtienen por los métodos de la clase pasada. Y paso diametral también lo pueden conocer, ¿no? Y obviamente, pues esta sería la ecuación para sistema estadounidense. ¿Por qué? Porque tenemos la P mayúscula, ¿no? Obviamente, para el sistema internacional, nosotros tendríamos WT por F por Y la P se manda para abajo, ¿no? Y ahí está. Esta sería la ecuación para el sistema internacional.
Entonces, estas tablas aplican para phi igual a 20, como todos los engranes que estamos haciendo. Y bueno, ahí tenemos lo que es la primera parte de la deducción, que es en sí la fórmula de flexión para dientes en dientes de engranes, ¿no? Hay un tema que quiero ver antes, porque este tema está para situaciones cuasi estáticas. Al final de cuentas, la fórmula de flexión se presenta como una fórmula cuasi estática. Esto viene desde, vean ustedes de dónde vino, vino desde mecánica de materiales, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer una adaptación dinámica. Y para eso, salud, vamos a considerar los efectos dinámicos. Esta persona, Karl G. Barth, fue el primero que expresó el factor dinámico y prácticamente depende mucho de cómo fue creada la pieza. Por ejemplo, este factor dinámico se antepone precisamente a esta fórmula y se calcula a través de la velocidad tangencial. Tenemos varios casos en los cuales fueron, pues, manufacturados estos engranes, ¿no? Ya sea por fundición, donde por fundición tenemos que KV es igual a 600 más B, por perfil cortado o fresado, KV es igual a 1200 más V entre 1200. Acuérdense ya de los métodos de manufactura que vimos. También se pueden... El problema con el tema de la fundición es desde luego que tengo pues un engrane de menor calidad. También la próxima clase vamos a empezar a ver lo de la calidad, ¿no? Luego, perfil generado con fresa madre o cepillado. Y finalmente, perfil esmerilado, ¿no? Entonces, a partir de estos 4 procesos de manufactura, nosotros vamos a considerar efectos dinámicos y ese valor de efectos dinámicos solamente se antepone a la ecuación de Lewis que ya vimos, ¿no? Entonces, en sistema inglés, ahí está otra cosa del caos, la V está no en pulgadas por minuto ni no en pulgadas por segundo, está horriblemente en pies por minuto, ¿no? Y pues la fórmula de Lewis queda como la anterior, pero con KV, ¿no? Y si tenemos engranes en sistema métrico, ¿cómo le vamos a hacer entonces? Todos perdidos, ¿no? No se preocupen. Hay equivalencias. Ahí les van. Son todas estas, ¿no? Y aquí la ventaja, que la velocidad, ¿en qué unidades va a estar? En metros por segundo. Pues mejor, ¿no? Yo siempre he dicho que el sistema métrico es mucho más conveniente, ¿no? Si bien es cierto que muchas tabulaciones de engranes y de flechas están hechas pues en sistema estadounidense porque muchos de estos estándares fueron desarrollados primero en Estados Unidos. Y ahora sí, la fórmula de Lewis queda muy parecido a esto. Este no es sistema internacional, perdón, sistema usual de Estados Unidos. Y este es WT por KV, perdón. Hay que anteponer este factor dinámico, WT entre F por Y por M, ¿no? Y esta es la fórmula que se usa en sistema internacional. Muy bien. Entonces, con esto, nosotros ya tenemos la suficiente información para, ahora sí, poder encontrar los esfuerzos bajo una condición de diseño y una condición de carga. Para eso, vamos a hacer la lectura del siguiente problema y vamos a intentar resolverlo, ¿no? Ahora sí, ¿quién me quiere ayudar? Ganó Piña. Adelante, Piña. Un engrane recto comercial un ancho de cara de 1,5 pulgadas y 6 dientes y un ángulo de selección de 20 grados con dientes de profundidad completa. El material es de 0 IC 20 en la condición como sale de laminado, as rolled. Utiliza un factor de seguridad de 3 para calcular la potencia de salida del engrane correspondiente a una velocidad de 1200 RPM y considera aplicaciones moderadas. Ok, muy bien.
Y la mejor manera de atacar este problema es definitivamente organizando los datos, ¿no? Problema 2.11, vamos con los datos. ¿Qué datos nos está dando el problema? No, puede ser cualquier persona. Ok, paso diametral, la P, 8 dientes por pulgada. Ok, ¿otro dato? F igual a 1.5 pulgadas. La N es de 16 dientes. Phi es igual a 20, ¿no? Ok, nos pide trabajar el factor de seguridad de 3. A ver, N puntito, la velocidad en RPM es 1200. Esto... Ok, esto de aquí es para el material, ¿no? Nos están dando un IC 1020 en la condición as rolled. Y esto, pues, nos va a dar, en este caso lo vamos a diseñar a cedencia, porque de nada sirve que el diente esté deformado de manera permanente. No lo voy a diseñar a ruptura, lo voy a diseñar a cedencia, ¿no? Y en este caso, pues, esta cedencia, al dividirla entre 3, voy a obtener el esfuerzo permisible que luego me va a permitir aplicar estas ecuaciones. Y pues ya, ¿verdad? Es toda la información. Estos valores se encuentran en tablas, ¿no? No sé si por ahí esté la tabla. Es la tabla que les mostré casi al principio del semestre, ¿no? Ahí están los valores. Ok. Ok. Ahí está una tabla parecida, ¿no? Creo que es la misma, pero en versión más moderna. Si se dan cuenta, aquí tenemos el IC 1020 en la tabla de acá. HR y CD. ¿Qué significa hot rolled y CD? Cold run. Entonces, si está laminado o rolled, ¿es la HR o la CD? HR, ¿verdad? Y otra cosa, ¿en qué unidades estamos trabajando? ¿Sistema inglés o sistema estadounidense? Internacional o estadounidense, estadounidense, ¿no? Y el estadounidense me dice que la cedencia es de este es 30 KS6, ¿no? Tenemos entonces una cedencia de 3 KS6. Luego, lo que nos pide el problema, ojo, muy importante, es... Ok, aquí se me pasó preguntarles eso. ¿Qué nos pide este problema? Encontrar. Exacto, W puntito. Ok. Entonces, aquí la estrategia va a ir de la siguiente manera. Primero, con esta fórmula, yo voy a encontrar WT. Y una vez que yo encuentre WT, lo voy a multiplicar por el radio de paso del engrane. Eso me va a dar el torque. Y una vez que encuentre el torque, lo voy a multiplicar por el N puntito convertido omega, T por omega, potencia. Que es precisamente lo que nos está pidiendo este problema. Ahora sí, dicho esto, vamos ahora sí a aplicar primero la ecuación de Lewis. Para la ecuación de Lewis tenemos que trabajar el esfuerzo permisible, ¿no? Y sabemos que el esfuerzo permisible es igual a la cedencia entre el factor de seguridad, ¿no? Factor de seguridad de 3, cedencia de 30 KS6, o sea, 30,000, me va a dar un límite de diseño de 10,000 P6. Ya lo voy a convertir a P6 para estar trabajando libras y pulgadas, ¿no? Igual aquí ustedes lo pueden ver. Aquí está toda la información. Dientes de altura completa, aplicaciones dinámicas moderadas y perfil cortado o fresado. Son las suposiciones, ¿no? Entonces, pues, aquí el orden lo hago diferente, pero al final de cuentas, yo trabajo el esfuerzo permisible, ¿no? A partir de la afluencia. Con esto voy a irme a la ecuación y como les dije, como sistema estadounidense, vamos a aplicar la ecuación de Lewis como esfuerzo permisible igual a coeficiente dinámico por fuerza tangencial
por P entre ancho de cara por factor de Lewis, ¿no? Bien, hay cosas que se pueden sacar de inmediato, hay otras cosas que se pueden sacar más o menos, y finalmente unas otras que requieren un poco más de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que despejar para WT. El esfuerzo permisible dijimos que es de 10,000. Luego, KV. KV es el factor dinámico. Entonces, ahorita lo voy a dejar pendiente, ¿no? El factor dinámico. Lo voy a poner acá. Luego, WT es lo que quiero despejar. ¿Conocemos la P? Así es, Nick, 8. ¿Conocemos la F? ¿Cuánto es? 1,5, también ya nos la dan. Y bueno, ahora sí viene lo del factor de Lewis, ¿no? Ok, a 16 dientes, ¿cuánto le corresponde el factor de Lewis? Así es, Luna. Punto 296. Muy bien. Ahora, antes de sacar WT, tenemos que sacar también ese factor dinámico. Y para el factor dinámico tenemos varias maneras de... Primero hay que ver cómo fue manufacturado el engrane acorde al problema. Fundición, cortado, fresado, fresa madre o esmerilado. No, el rolado es el tratamiento del material. Pero ya el engrane, ¿cómo fue manufacturado? Exacto. ¿Por qué? Porque así hice el problema. Cortado y fresado me va a dar 1200 más V sobre 1200 porque es cortado, fresado. Ok, obviamente tenemos que sacar V. Ok. ¿Es posible sacar a partir de esta información el valor de V? ¿Con la qué? Ok, claro. Primero tenemos que sacar el diámetro de paso. El diámetro de paso, acuérdense que va a ser igual a N sobre P, ¿verdad? Y N sobre P, pues es 16 dientes dividido entre P, que es 8 dientes por pulgada. Esto me va a dar un diámetro de 2 pulgadas, ¿no? Muy bien. Ahora, esta es una parte. Acuérdense que la velocidad tangencial, pues eso es algo que conocen desde la clase de dinámica, es R por W o omega. Hay que convertir estos RPMs. Los 1200 RPMs o revoluciones por minuto se tienen que pasar de minutos a segundos. Un minuto tiene 60 segundos, ¿verdad? Y una revolución, 2 pi radianes. Entonces, hacemos esta operación y vamos a obtener esto en radianes por segundo, ¿no? 125.66 radianes por segundo. Y eso significa que mi velocidad va a ser 2 pulgadas por 125.66 radianes por segundo, ¿no? Y esto obviamente me va a dar en pulgadas por segundo. 251.32 pulgadas por segundo. Pero para meterlo aquí, esta tiene que estar en pies por minuto, mucho cuidado. Entonces tenemos que hacer una conversión adicional, ¿no? Hagamos el cálculo entonces con de vuelta y tenemos 251.32 pulgadas por segundo. Ok, 12 pulgadas en un pie y finalmente 60 segundos en un minuto, ¿no? Y esto también va a ser la V que vamos a meter en la ecuación. Primero de acá y luego lo meto acá. 1256.63. Básicamente multiplicar eso por 5, ¿no? Pies por minuto. Es una manera rápida. Si tú tienes pies por segundo, 60 entre 12 es 5, pues multiplicas de una vez por 5, ¿no? Y este valor, ya que lo meta KV, me va a dar el factor dinámico. 2.047. Y este factor se mete acá. Ya está. Ya despejando la WT.
Perdón, 271 punto ¿qué? 128. ¿Esto en qué unidades está? Fuerza tangencial. Bueno, estamos en sistema inglés. Libras. Ahí está, muy bien. ¿Qué pasó? Tienes razón, es cierto. Pues todo se divide a la mitad, ¿no? Ok. Entonces, esto se divide a la mitad, esto se divide a la mitad, esto se corrige, ni siquiera se divide a la mitad, esto se corrige, esto es adimensional, y esto también se corrige, y esto también se corrige, ¿no? Ok. Entonces sí, es lo malo, ¿no? Ok, la velocidad ahí está fácil, 125.66, ¿no? Directo. Y luego, ahí hago la conversión. Básicamente esto se multiplica por 5, ¿no? 125.66 por 5. ¿Ok? 628.3. Ok, esto, 628.3, se coloca acá. Y esto ya nos va el valor, ¿no? 165.131. ¿Aquí cuánto daba, Mike? ¿1 qué? 52. Esto se mete acá, lo resuelves y te da esto, ¿verdad? En libras. Ahora, no hay que olvidar que lo que nos está pidiendo el problema es W puntito. O sea, prácticamente nos está pidiendo seleccionar el motor, ¿no? Para que pueda echar a andar el máximo motor que requerido para echar a andar ese engrane, ¿no? Entonces, con toda esta información, vamos ahora sí a obtener el valor de, pues primero necesitamos el torque, ¿no? Y el torque es WT por radio de paso. El radio de paso es 1, afortunadamente, ¿no? Esto está 356.131 libras pulgada. Y finalmente la potencia, pues es T por omega, o sea, los 356.131 libras sobre pulgada. Y omega ya lo habíamos sacado, 125.66 radianes por segundo. Y esto me va a quedar en libra pulgada sobre segundo. ¿45,000 qué? 882.56. Muy bien. Ahí está. Y pues finalmente, esto también se puede convertir a HPs, ¿no? Horsepower. Y si no se acuerdan cuál era esa relación, un horsepower son 6,600 libras pulgada por segundo. 6.94. 6.95 horsepower. Prácticamente lo más que puede es esto. Más allá de esto me va a causar cedencia, ¿no? Y ahí está pues el máximo de potencia que puede mi motor. Muy bien. Ahí está. Ya quedó. Bien. Antes de pasar al siguiente problema, debo de recalcar que el método actualmente desarrollado no toma en cuenta cuestiones de fatiga y solamente es una primera aproximación al cálculo del esfuerzo, ¿no? Más adelante vamos a ir incorporando más factores de diseño conforme a sus procesos de manufactura y también sus procesos en las condiciones de trabajo, ¿no? Pero pues ahí está la manera en cómo se resuelven estos problemas, ¿no? Bien. Bien. Esta es una extensión del problema anterior. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Yo. Alesa, adelante. Calcule la potencia nominal del engrane del ejemplo anterior basándose en la obtención de una vida infinita a la potencia. Ok. En este caso, pues las condiciones generales del problema son muy parecidas. Solo que ahora lo que voy a hacer es considerar los efectos de fatiga. Y para eso, ahorita les comento qué tipo de estrategias vamos a utilizar, ¿no? Entonces, esta parte de aquí,
Voy a bajar acá. Profe, ¿lo puede regresar rapidito para acá? Claro. Ujú. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia general para poder lidiar con este tipo de problemas? Ya que vamos a estar incluyendo lo de fatiga, ¿no? Primero, tenemos que calcular el límite de fatiga, el famoso S sub E, ¿no? Posteriormente, en vez de aplicar un factor de seguridad de forma directa, se utiliza la teoría de falla específicamente para ciclos de fatiga, la teoría de ciclos estables y fluctuantes combinados, ¿no? Asimismo, después vamos a aplicar la ecuación de Lewis de la misma manera como lo hemos hecho y finalmente vamos a encontrar la potencia correspondiente. Bien, hay una parte que ustedes a partir del problema anterior ya van a aplicar casi de manera automática, pero hay otra cuestión que ustedes pueden ir haciendo de una vez. En este caso, vamos a encontrar el límite de fatiga. Acuérdense que el método analítico se encuentra a partir de esta ecuación. Esta ecuación nosotros la vimos en la primera unidad y la aplicamos a flechas. Ahora vamos a hacer la misma adaptación a los dientes de engranes, ¿no? Entonces, acuérdense que K sub A es el factor de modificación de la condición superficial. ¿Alguien se acuerda qué significaba K sub B? Ese es K sub C, creo. K sub C, que es el tipo de carga, ¿no? Claro, K sub B es la modificación del tamaño y K sub C es el factor de modificación de carga. Así es, David. Muy bien. Chicos, ya estamos en la segunda ronda, que era K sub D. ¿Quién dijo eso? Avi, muy bien. El factor de modificación de temperatura. ¿Ok? ¿Qué tal? No te preocupes. Sí leí tu correo, ¿no? K sub E, ¿qué era K sub E? Así es, factor de confiabilidad. Creo que alguien más lo dijo allá atrás al mismo tiempo. Y finalmente K sub F, ¿qué era K sub F? K sub F es el factor de modificación. Es como, chicos, es como una miscelánea, ¿no? Es el factor misceláneo. Ok, entonces vamos a usar este para encontrar el límite de fatiga y ese lo vamos a usar después para aplicar la teoría de falla, con el factor de seguridad y con los valores del material ya conocidos. En vez de aplicar un factor de seguridad así de forma directa como lo hicimos en el problema anterior, lo vamos a hacer tomando en cuenta que la carga, en vez de ser cuasi estática como en el caso anterior, va a ir fluctuando, ¿no? Y finalmente el límite de resistencia a la viga en la flecha, a fatiga en la viga rotatoria. Eso es prácticamente el límite último dividido entre 2, ¿no? Y al final la multiplicación de todos estos me va a dar el límite de fatiga crítico. Bien, para el factor de superficie hay que tomar en cuenta algo. En este caso, muy parecido a lo que vimos en el problema anterior. No sé si se acuerdan cuál fue el acabado superficial que tiene este diente de flecha. Ok, factor de superficie. Sí. En este caso, ojo que no es como sale de la forja, porque es as forged. Y la otra es laminado en caliente, ¿no? Y en este caso va a ser más una condición de maquinado, aunque diga como sale el laminado, no dice explícitamente que es un laminado en caliente, ¿no? Con esto, nosotros vamos a aplicar la ecuación. Acuérdense que la resistencia última es igual a 55 KSI. La que era la cedencia, ¿de cuánto era? De 30, ¿no? Habíamos obtenido que era una cedencia de 30 por las tablas. Una columna antes estaba la cedencia, el esfuerzo último, que es 55, que es el que se mete en esta ecuación, ¿no? Y ahora sí, esta ecuación está relativamente fácil de evaluar, porque lo único que deben de hacer es meter A, que es 2.7, y B, que es menos 0.256 en esta función exponencial, y ahí está el factor K sub A. Entonces, ese factor K sub A que tenemos ahí, lo vamos a guardar, ¿no? Lo vamos a registrar. De hecho, esta parte de aquí ahorita ya la voy a borrar.
Y bien, aquí nosotros vamos a poner, es el problema, 2.12 y el K sub A dijimos que era 0.9336. Listo. Ahora, factor de modificación de tamaño, K sub B, ¿no? Vean ustedes que para cargas de torsión y flexión pudiéramos usar estos. Pero ¿cuál es el problema? A diferencia de las flechas, la sección transversal de un diente pues no es circular. Es es rectangular, ¿no? Ok. Ay, ahí se me fue. Para la carga axial pura, esto es KB igual a 1, pero obviamente no nos interesa la carga axial pura. Como tenemos una carga de sección rectangular, acuérdense que tomen en cuenta que este se calcula de forma especial. Esta D sub E es igual a 0.808 raíz cuadrada de base por altura. La base es el espesor, la altura es el ancho de cara, y pues ahí nada más vamos a ir modificando. Entonces, lo que se hace aquí, chicos, es, primero, despejan para el parámetro X. El parámetro X es el que está acá abajito. Y ese parámetro X puede que no nos sirva mucho porque es muy abstracto. Pero, acuérdense de la otra fórmula para despejar el espesor de diente. Vemos aquí que este espesor de diente es 0.25. El espesor de diente es importante porque es una de las dimensiones de mi sección transversal. El otro es el ancho de cara, que el ancho de cara viene dado por el problema. Sacamos raíz cuadrada del producto, lo multiplicamos por 0.808 y tenemos el diámetro equivalente. Bien, ahora la L, que en este caso sí lo está tomando para los cálculos como la profundidad total del diente, o sea, A más B. Es lo que nosotros conocíamos como la H mayúscula. El paso de diente, adendum más dedendum, pero el paso era igual a 8, ¿no? Entonces, al final, hacemos este cálculo y obtenemos la L. Y esa L también la metemos en esa ecuación de raíz cuadrada que nos va a dar X. Bien, entonces, estas fórmulas también les recomiendo. Esta realmente ya la tienen, ¿eh? Pero esta, y sobre todo esta, pónganla. La Y es el factor de Lewis del diente. Ese también ya lo conocen porque lo sacamos en el problema pasado. Y aquí ya está el factor X. Y ya con esto sacas. Y ahora sí, esto lo metes en la función definida por partes y obviamente 0.495 va a quedar en el primer rango en unidades de pulgadas. Evalúas la función y finalmente, tras haber hecho todo esto, encontramos que K sub B es igual a 0.9477, ¿no? Ahora, lo que dijo David, ¿cómo vamos a calcular K sub C? ¿Qué tipo de carga está experimentando el diente principalmente? Flexión. Y si es flexión, K sub C es 1. Ahí está. Luego, K sub D. ¿Qué era K sub D? Temperatura. ¿Alguna especificación particular sobre la temperatura? Estamos en temperatura ambiente, ¿no? K sub D igual a 1. Ok. K sub E, confiabilidad. Nada en especial. K sub E también es igual a 1, ¿no? Ok. Y finalmente, hay que poner atención a este, que este sí se va a modificar. K sub F, la flexión se va a dar por parte del diente. La flexión va a ir desde 0 hasta un valor máximo. Porque el diente primero se va a cargar completamente y ya luego se descarga, pero no se carga, nunca se carga hacia el otro lado, simplemente se carga hasta el máximo y luego ya se suelta, ¿no? Y vean ustedes que se descarga, se carga al máximo y se descarga, pero nunca se carga hacia el otro lado. Entonces tenemos una flexión unilateral del diente, ¿no? El mínimo es 0 y el máximo es el sigma, que sacas precisamente con la ecuación de Lewis. Por lo tanto, el valor promedio pues tiene que ser sigma entre 2, ¿no? Por sencilla división. Y el reversible también va a ser sigma entre 2, porque es necesario sacar ambos, porque pues acuérdense que lo vamos a meter a la teoría esta de cargas estables y fluctuantes combinadas, que ustedes vieron en la clase de intro al diseño, ¿no? Pero ahora adaptándolo,
a la ecuación de flexión. Bueno, luego nos valemos de esta ecuación que no va a ser nuestra teoría de falla, pero es la que empíricamente se ha utilizado para trabajar la flexión del diente, y es la ecuación de Gerber. Sí, como la comida para bebés, ¿no? Entonces aquí, sigma R y sigma promedio, ambos en términos de sigma, y vean ustedes que pues obviamente quiero yo saber, en este caso, aproximadamente sé que SE' es la mitad de sigma UT, eso lo vamos a aplicar también en la ecuación de Marvin. Y finalmente, vean ustedes que yo puedo dejar el límite de fatiga, perdón, el sigma, en términos de límite de fatiga. Y ese límite de fatiga es 1.66. Es un simple despeje, no se asusten. Ahí está. Entonces, K sub F1 es igual a 1.66. La buena noticia es que ya no van a tener que volver a calcular esto. Esto ya se deja de manera fija. Pero hay un factor segundo. Y ese factor segundo tiene que ver con la concentración de esfuerzos. Primero, tenemos que calcular el radio del filete. Y segundo, tenemos que calcular, pues, la relación que hay con el ancho de diente, que sería la dimensión mayor. A partir de eso, vamos a obtener un factor de concentración de esfuerzos alrededor de 0.2. Obviamente ustedes me van a preguntar, pero nosotros habíamos tomado R sub F igual a 0.3 entre P, y sí es cierto, vamos a readaptar eso, ¿no? 0.3 entre P, y P vale 8, ¿no? Entonces, 0.3 entre 8 me va a dar algo parecido, pero... ¿Sí? 0.0375, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen la lectura, van a ver que R sobre D tiene que ser R sub F entre T. La T, si no me equivoco, era 0.25, ¿no? 0.0375. Y esto me va a dar ligeramente abajo de 0.2, ¿no? 0.15. Entre. 0.15, así es. Y ese 0.15 lo vamos a ubicar en este diagrama. Y con eso vamos a encontrar el factor de concentración de esfuerzos. Ahí está, ¿no? Si bien es cierto que en este diagrama la línea la voy a poner un poquito a la izquierda, acorde a los cálculos que hemos hecho. Obviamente tenemos que sacar D mayúscula sobre D minúscula, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, D mayúscula sobre D minúscula, vamos a suponer que la D mayúscula es el diámetro del engrane. El diámetro externo del engrane, y la D minúscula va a ser el espesor del diente. Obviamente la relación es enorme, porque estás haciendo la relación entre este dientecito y luego aquí está este, ¿no? La ruedota del engrane. Obviamente es una relación mayor a 6 y hacemos el choque contra 6. Aquí está 0.14, 0.15, y si lo chocamos contra 6, vamos a encontrar un factor de concentración de esfuerzos. Aquí te lo da como de 1.57, pero nosotros lo vamos a tomar más bien, si nos vamos más para la izquierda, se va a ir más para arriba, y si lo verifican en casa, este me va a quedar 1.74, ¿no? Con esto, ya, vean ustedes, hay que sacar el recíproco. Aquí sacas el recíproco de este. Y esto nos va a dar KF2, ¿no? 1 sobre 1, en este caso 1.74, que es... Ok, perfecto. 0.574, ¿no? Y ahí están las dos Ks. Creo que son esas dos nomás. Ahí está. Entonces, multiplicamos las dos Ks y eso ya nos va a dar el valor de K sub F, ¿no? Que es el último factor. KF1, KF2. 1.66 por 1.66 por, ok, 0.953. Ahora tenemos que sacar el SE', que es el último dividido entre 2, o sea, 55 KS6 dividido entre 2
Si no me equivoco, esto da 27.5 KE6. Y con eso, la fórmula de Marin simplemente me dice K sub A, K sub B, K sub C, K sub D, K sub E, K sub F, SE', ¿no? Y esto de acá, ya lo voy a hacer chico. Ok, ¿cuánto te dio, Dariela? 25.72. 726 KE6. Ok, este es el límite de fatiga, ya tomando en cuenta la geometría, el régimen de carga y el régimen de operación, ¿no? Entonces, repasemos, punto 9336 por punto 9477 por 1 por 1 por 1 por KF, que es punto 953 por 27.5. A mí me da 23.18. 23.19 me da a mí. Ahí está. Muy bien. Ahora, habiendo obtenido esto, vamos a reconfigurar la teoría de falla. Digamos que la parte pesada del problema ya nos la aventamos, ¿no? Que fue prácticamente la evaluación de S sub E. Ahora sí, ahí está la ecuación de Marin. Muy bien, entonces, la segunda parte consiste en aplicar la ecuación de Söderberg, que ya es la teoría de falla como tal. K sigma R sobre SE, que SE es precisamente lo que acabamos de encontrar, más sigma promedio entre sigma YP igual a 1 sobre factor de seguridad. Y ustedes se van a dar cuenta que esta teoría sí es la misma que se aplicaba desde intro al diseño, ¿no? Entonces, esto aquí lo voy a borrar. Convenientemente, vean ustedes que las ecuaciones necesarias, esas se quedaron, ¿no? Sigma R y sigma promedio, ambos van a ser iguales a sigma entre 2. ¿Por qué? Por el régimen precisamente de flexión hacia un lado, ¿no? La K ya la tenemos. ¿La K cuánto nos había dado? 1.74. A esto le vamos a meter sigma entre 2 sobre el límite de fatiga, que es, podemos dejar todo en KE6 y sigma nos va a dar en KE6. Y del otro lado nos va a quedar el esfuerzo promedio, que es sigma entre 2 entre sigma YP. Sigma YP ya lo habíamos obtenido en el problema anterior, era 30. Y finalmente, pues esto entre 1 sobre factor de seguridad. Y el factor de seguridad ya también lo conocíamos, ¿no? Es 3. Y a partir de aquí, nosotros vamos a resolver sigma. Hay que resolver sigma. Que este va a ser el sigma permisible que yo voy a utilizar en la ecuación de Lewis. Aquí tenemos sigma entre 60. Aquí pues voy a tener algo un poquito más complicado. Sigma entre, bueno, 1.74 entre 2 por 23.19, ¿no? Y esto nos va a dar 26, esto entre 26.6552. Esto igual a 1/3. Y bueno, aquí pues podemos usar productos cruzados. 60 sigma más 26.6552 sigma es igual al producto de estos dos entre 3. 26.6552 por 60 entre 3 entre 2. Control C, control B, otra vez entre 2, la volví a regar. Es entre 3 porque el factor de seguridad es 3. 533.104. Pero ya, esto de aquí ya es más fácil resolver, porque esto más esto me va a dar 86.6552 sigma igual a 533.104. Ok, alguien me había dicho como 6, ¿no? Parece que sí. Ok. Sí, me suena razonable.
6.15, muy bien. 6.15 cae 6. Noten que ya considerando la fatiga, mi esfuerzo permisible pasó ese de 30 a 6.15. Entonces, sí es importante tomar en cuenta, sobre todo a ciclos infinitos, ¿no? Y ahora sí, el resto del procedimiento va a proceder de la misma manera, que es, pues, esta ecuación ya de Lewis como tal, ¿no? Aquí, simplemente vamos a despejar el esfuerzo permisible, lo voy a pasar a P6, K sub V. Vean ustedes que ya el tema de la velocidad es igual, ¿no? La velocidad era 125.66, el proceso es el mismo, K sub V no cambia, es 1.52. Luego, WT, la nueva WT, la tengo que recalcular. El ancho de cara, no, pero es este, ¿no? Este lo tengo que multiplicar por 8, porque es sistema estadounidense. La F, si no me equivoco, es 1,5. Y el factor de Lewis también lo habíamos sacado, ¿no? 0.296. Entonces, resolvemos y vamos a encontrar la máxima fuerza tangencial que hemos obtenido. Obviamente, chicos, este diseño, este procedimiento constituye un diseño más robusto del diente del engrane, ¿no? ¿Ok? $224, así es, son libras, ¿no? 256 libras, ¿no? Ahí está. Ahora, para sacar la potencia, lo que necesito hacer es multiplicar por el radio, de tal manera que el torque es igual a fuerza tangencial por el radio. Y el radio ya lo teníamos, era 1, ¿no? Fácil. 224.56 libras pulgada. Ahí está. Y pues ya casi está esto, ¿no? Entonces, la potencia, pues es torque por omega, ¿no? Y pues el omega sí va a ser el mismo. El omega es de 125.66. Y esto me va a dar en libra pulgada sobre segundo. La máxima potencia permisible. 28.218 libras por pulgada segundo. Y si esto lo terminamos dividiendo entre 6.600, vamos a obtener la potencia. A ver, 4.47 horsepower. Respuesta definitiva. Entonces, vean ustedes cómo la potencia bajó de 6.95 a 4.47, o sea, está más restringido el diseño. ¿4 qué? Todavía más restringido porque bajamos de 47 a 27. 4.427, ¿no? Y pues esa sería la máxima potencia requerida, ¿no? Ok, entonces, pues esto sería todo. Básicamente en esta lección aprendimos a diseñar los dientes de engranes a flexión. Ya hemos entonces avanzado bastante en nuestras etapas de diseño. Primero hicimos el análisis geométrico, luego pasamos al cinemático, luego hicimos el análisis cinético y ahora ya estamos calculando esfuerzos. La próxima clase vamos a calcular el segundo esfuerzo importante, que es el esfuerzo de contacto. Y si bien el esfuerzo de flexión para ustedes puede ser más obvio y siempre es necesario tomarlo en cuenta, el otro también es importante por algunos efectos mecánicos que van a surgir en la rueda del engrane. Pero eso lo vamos a ver en una próxima sesión. Así que, pues si les gustó este video, no olviden compartirlo con sus amigos y darle like. Asimismo, si quieren ver más contenido, no olviden esperarse al final del video para ver la liga a mi canal, el playlist de esta misma materia, así como un video recomendado para que le sigan dando continuidad. Asimismo, voy a estar subiendo nuevo material regularmente
No olviden darle clic a la campanita para recibir alguna actualización. Y si tienen alguna observación o sugerencia, no olviden dejarla en la caja de acá abajo. Por mi parte sería todo. Hasta luego.